las preguntas y va a ir interaccionando más activamente con los dos expertos que tenemos. Está Pilar Batet, a quien conocéis, que es dinamizadora, jefa del servicio de contratación de la Diputación de Castellón, y es una gran persona activa en las redes sociales, blogger, recientemente se lanzó al mundo de la blogosfera y una gran conocedora de las técnicas de racionalización de la compra, amiga, compañera desde hace muchos años, a quien me es un placer compartir con ella este privilegio que nos han dado de poder moderar este módulo. La primera persona que voy a presentar es Inmaculada Barea. Inmaculada Barea requiere, dentro del mundo de la contratación, lo mismo que Darío Canterla, requiere poca presentación. Inmaculada, no obstante, deciros que es licenciada en Derecho y es funcionaria del Cuerpo Superior de Administración de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía, y la mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en la Consejería de Hacienda, generalmente, pero bueno, también ha estado al frente de los servicios de contratación y convenio en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, una de las grandes consejerías que se fueron creando para aglutinar a universidades y etcétera, y en la Consejería de Economía y Hacienda. La mayor parte de, como os decía, de su trabajo lo ha desarrollado en la contratación pública y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ha sido responsable del ROLEC, de la Junta de Andalucía, del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Junta de Andalucía, así como del Registro de Contratos. Actualmente, ya casi como colofón a su carrera, todavía puede llegar mucho más arriba y esperemos que así sea, ostenta la subdirección de contratación y régimen patrimonial en la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Esta subdirección general, para que os hagáis una idea, es la que coordina toda la contratación pública en la Junta de Andalucía y desde donde se diseñan los sistemas de información, de licitación electrónica y la política de racionalización y centralización de la contratación. Es una participante habitual en la Comisión Consultiva de Contratación Pública, en la Comisión de Homologación, de Seguimiento de Inserción de Cláusulas Sociales y Medioambientales de la Junta y una colaboradora, por supuesto, del Instituto Andaluz de Administración Pública. Como partener de Inmaculada está Darío Canterla. Darío Canterla actualmente es el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Economía, Conocimiento de Empresa y Universidades. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y entre sus múltiples cargos está pues, el de secretario general del Consejo Andaluz de Universidades, el secretario del Consejo de la Agencia IDEA, está el letrado de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, del Instituto Estadístico de Cartografía, de la empresa pública de gestión de archivos, de activo inmobiliario. Vamos, es para aburrirse. Él ha desempeñado generalmente toda su labor de asesoramiento de derecho en la Junta de Andalucía como miembro del cuerpo de letrados de la Junta desde el año ya 2002. Tiene una muy amplísima experiencia en todas las cuestiones relacionadas con el derecho público en general y especialmente con el regulatorio de la actividad empresarial y el derecho de la competencia. Ha representado a la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal, porque también fue letrado del gabinete jurídico de la Consejería de Presidencia y, por último, pues, como decía, secretario del Consejo de Entidades de Derecho Público, de Sociedades Mercantiles, asesoramiento jurídico de ambas. Como decía, un lujazo tremendo el formar parte de esta mesa. Yo soy Israel Rodríguez y os voy a ir acompañando y voy a estar atento al chat por si tenéis alguna pregunta que hacer o tenéis algo y podemos ir completando este desarrollo durante toda esta hora que espero que podamos aprovechar al máximo. Si os parece bien, compañeros, ya aquí todo para vosotros. Muy bien, Israel, muchas gracias por la presentación. Este vídeo, creo, no sé si lo has dicho, pero va a ser grabado, con lo cual todos los alumnos que no han podido entrar, pues no hay problema porque lo van a poder visualizar posteriormente. Va a quedar grabado y va a quedar en la plataforma a su disposición. Bueno, pues yo voy a empezar inmediatamente con Inmaculada. Quería hacer mención, porque no puede ser de otra forma, a que el Real Decreto Ley que se ha publicado hoy, el 17/2020, de 5 de mayo, lo que hace es levantar la suspensión de los procedimientos que ya estaban iniciados y además permite la iniciación de procedimientos nuevos de contratación, siempre que se licite electrónicamente. Es algo muy importante, estábamos pidiéndolo pues muchos expertos desde las redes sociales, algunos pues desde la FEM,
desde distintos organismos, estábamos pidiéndolo porque pensábamos que no tenía sentido que la licitación estuviera paralizada porque está haciendo un daño a la economía. La verdad es que como la contratación pública supone un porcentaje tan elevado del PIB, el hecho de que esté paralizada la contratación no aporta nada bueno. Y los que estábamos licitando electrónicamente no entendíamos el por qué, si no hay ningún tipo de presencia, se hace todo online, el por qué no se podía ir adelantando en esta materia. Bueno, pues ahora ya tenemos la venia y a partir de mañana, siempre que la licitación sea electrónica, ya se puede efectuar. Entonces quería preguntarle a Inmaculada, pero además sobre la licitación electrónica en la Junta de Andalucía. ¿Cómo está la situación? Y luego enlazarlo con una pregunta que nos ha hecho Rafael Izquierdo, que pregunta por la falta de agilidad en la contratación pública, la falta de eficacia en la gestión urgente de los contratos y habla del caso COVID-19. Bueno, tú nos comentarás, pero a ver, el caso del COVID-19 ha sido una situación extraordinaria y desde luego no era previsible y por lo tanto hay que adoptar medidas extremas como por ejemplo la contratación de emergencia. Pero es que claro, nos pone un caso que ha sido extremo. Pues si por favor, Inmaculada, nos podías decir tú cómo ves lo de la agilidad o la falta de agilidad en la licitación pública y cómo está lo de la licitación electrónica en la Junta de Andalucía. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado a este encuentro virtual y bueno, y a LIAP por organizar este tipo de actividades formativas en las que verdaderamente me hubiera gustado participar un poco más activamente, pero que las circunstancias laborales no lo han permitido, ¿no? Respondiendo un poco a las dos preguntas que me ha realizado, si te parece podemos empezar casi que por la segunda primero, que es el tema es una opinión un poco personal acerca de la agilización de los procedimientos de contratación y cómo los vemos. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La situación del COVID, la situación de la pandemia en la que estamos inmersos y que espero que esto sea que ya vamos saliendo de ella, es una situación excepcional y por lo tanto requiere de medidas excepcionales. Y por de ahí el uso de la contratación de emergencia. Contratación que entiendo que debe utilizarse en aquellos casos en los que la emergencia de verdad se considere. Por otro lado, con respecto a lo que es la agilidad de los procedimientos de contratación. La ley de contrato es una normativa que durante mucho tiempo hemos visto cómo ha ido incrementando el número de artículos, la longitud de los artículos y cómo hemos ido fijando y procedimentando cada apartado de nuestras actuaciones. No sé hasta qué punto, quizás sea ahora un momento para reflexionar, si quizás nos hayamos pasado un poco. Es cierto que no solo en situaciones excepcionales, pero en situaciones habituales, por ejemplo, muchas veces mi experiencia laboral es desde una administración autonómica, pero si soy, por ejemplo, ciudadana que vivo en un municipio de unos 15.000 habitantes y hay veces que vemos cómo determinadas necesidades, cuando son de un importe un poquito más elevado, se ralentiza mucho lo que es la tramitación. Creo que puede ser un momento para reflexionar si siempre garantizando lo que es todo el tema del destino de los fondos públicos, podemos simplificar de alguna manera los procedimientos. Y eso es algo que debemos de lanzar, digamos, a nuestros mayores y a los legisladores, ¿no? Pero sí que es verdad que un procedimiento de emergencia debe utilizarse para lo que el artículo 120 determina y no podemos pensar que puede ser la manera habitual, porque el principio de promoción de la concurrencia y de la igualdad debe estar siempre sobre la mesa y ser un principio básico que debemos respetar en todo momento. Con respecto al otro tema que nos planteabas, con respecto al decreto con el que nos hemos levantado esta mañana, pero que bueno, ayer ya estuvimos comentando y estaban todas las redes hablando del tema, yo sí quiero dejar claro que es una medida adicional a las que ya se habían establecido anteriormente
para lo que era la disposición adicional tercera, esta que tantas vueltas le hemos dado del Real Decreto, y relativa a la suspensión de los plazos. Los procedimientos en sí no estaban suspendidos, no han estado nunca. Lo que han estado suspendidos han sido los plazos, pero sí es cierto que en lo que a la contratación se refiere, en la práctica teníamos prácticamente paralizada y después hemos podido ir levantando aquellos procedimientos, por supuesto, que estaban directamente relacionados con el COVID, aquellos procedimientos que hemos considerado que son de interés público, que son servicios esenciales, pero es verdad que requerían de una mayor argumentación, memoria justificativa y en algunos casos consentimiento de los interesados, ¿no? Ese tipo de procedimiento, en ese tipo de circunstancias, siguen pudiéndose tramitar. Ahora bien, nos permite también, con esta normativa nueva, tramitar con lo que es la licitación electrónica. Nosotros en la Junta de Andalucía efectivamente no tenemos implantado al 100% un procedimiento de licitación electrónica. Nosotros habíamos partido de una idea en la que nuestra estrategia corporativa de licitación partía de tener primero lo que nosotros denominábamos un portal de contratación, que era un punto unificado de información de contratación pública, a través del cual dábamos información a todos los participantes en un procedimiento de contratación, a la propia administración, a los licitadores, que por ejemplo pueden acceder a través de él al registro de licitadores, e incluso a la ciudadanía que quisiera obtener algún tipo de información, y lo tenéis en el portal de la Junta de Andalucía. El segundo elemento esencial, que también lo hemos estado desarrollando, pero que queremos desarrollarlo y mejorarlo, y estamos ahora mismo también en ello, era una plataforma de contratación que aloje todos nuestros perfiles y todas nuestras publicaciones y que tenga un buscador muy potente y que nos permita, por ejemplo, como lo tenemos actualmente, identificar licitaciones, por ejemplo, por inserción de cláusulas sociales, ¿no? Después tenemos una cosa que nosotros consideramos que es bastante potente y una herramienta para la homogeneización de la tramitación y la calidad de la información básica, que es un sistema de tramitación electrónica de expedientes, que es un sistema unificado que nosotros llamamos ERIS G3 y lo tenemos metido dentro de nuestro ERP contable, ¿vale? De nuestro sistema de información contable. Tenemos ahí todo lo que son consejerías, delegaciones, agencias administrativas, agencias de régimen especial y los consorcios. Y ahora vamos a entrar en fase de ir incorporando a agencias públicas empresariales. Además, a través de ese tramitador tramitamos electrónicamente lo que son los contratos menores, los abiertos, restringidos, licitación con negociación, negociados sin publicidad, abiertos ya sean simplificados, súper simplificados. También licitamos por ahí los acuerdos marcos, los basados, los expedientes sin gastos, aunque nos queda por supuesto que desarrollar alguno, como puede ser la Asociación para la Innovación o, por ejemplo, los sistemas dinámicos, porque precisamente lo que nos faltaba es eso que comúnmente conocemos como licitación electrónica, que es la gestión de relaciones electrónicas con la ciudadanía y con los operadores económicos. Nosotros estamos trabajando en un sistema que no sé si se terminará llamando así o no, pero actualmente le llamamos SIREC, es el Sistema de Información de Relaciones Electrónicas en materia de contratación, y básicamente se fundamenta en dos grandes bloques. Un portal del gestor y un portal del licitador, ¿vale? Entonces tenemos un portal del gestor que, digamos, gestionamos desde la propia administración y a través del cual nosotros vamos a colgar, digamos, nuestra licitación configurando cuántos sobres hay y tal, que será adicional a la plataforma de contratación donde toda la ciudadanía o todas las empresas tienen acceso a esa información, y nosotros por ahí iremos pues configurando esos sobres y comunicando, por ejemplo, las subsanaciones a las empresas que tengan que subsanar. Y el portal del licitador es un portal, como un sitio web donde el licitador se tiene que inscribir, da sus datos, y es un sitio privado que cuenta con todas las garantías, a través del cual presentará la oferta y a través del cual presentará, por ejemplo, también lo que son las subsanaciones que nosotros le vamos requiriendo. Esto está en un estado muy, muy avanzado. Y no puedo decirte mucho más, pero sí decirte que con carácter prácticamente inmediato lo vamos a tener en funcionamiento, ¿vale? Pero yo te diría, lo que te puedo decir a día de hoy es en un plazo muy, muy corto de tiempo. Hay que estar pendiente del BOJA próximamente.
Muchas gracias, Inmaculada. Israel, creo que hay una pregunta directamente relacionada con el tema que dice, ¿no? ¿Por qué una plataforma propia de la Junta? Esas son decisiones corporativas. Verán, nosotros en ese sentido, yo te digo, yo como técnico te puedo decir que se valoraron diferentes opciones, pero es una decisión corporativa y sobre todo por el elemento que nos da de tener integrado el sistema con todos los demás sistemas. Nosotros lo tenemos integrado pues con nuestro registro, con nuestro sistema contable, de manera que te garantiza la calidad del dato, evita errores, etcétera, etcétera. Lo tenemos integrado con nuestra propia plataforma, de manera que también toda la información es conjunta, notifica de la Junta de Andalucía, el ARIES, que es el registro electrónico de la Junta de Andalucía, el registro de contratos, que también es una herramienta bastante potente. Entonces, en su momento, cuando se estudió y se sopesó las diferentes opciones, se consideró que era mucho más productivo para esta administración el tener esa plataforma propia y no irse a la GSP, ¿no? Que puede ser lo que estén pensando otras personas, ¿no? Realmente era eso lo que preguntaba. Me imagino. Bueno, vamos a pasar a Darío. Darío, te voy a formular una pregunta que ha hecho Pedro Antonio Quintero. Es sobre la declaración responsable de no existir conflicto de intereses en las personas que han participado en un contrato. Dice que se solicita por los técnicos de los fondos FEDER este tipo de declaración en un contrato menor y dice, ¿hay un modelo estándar? ¿En qué momento se aportaría al expediente? Infórmanos un poquito sobre este tema. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a IA por haber contado conmigo y a los organizadores y a todos los asistentes. Para no entretenerme, voy directo a la cuestión. Efectivamente, es habitual que se plantee, bueno, o al menos no se produce de manera aislada el hecho de que se plantee esta cuestión por parte de los verificadores de fondos europeos, que cuando van a verificar algunos de los contratos que se han celebrado y en los que se han utilizado fondos europeos, ponen de manifiesto que ha habido una falta de verificación por parte del órgano de contratación de la ausencia de conflictos de intereses en los participantes. Fundamentalmente se refieren a las mesas de contratación y a las comisiones técnicas. Hombre, es importante porque, como consecuencia de esto, pues proponen correcciones financieras que suponen que no se van a aplicar fondos europeos a la financiación de esta operación, sino que tendremos que hacerlo con fondos propios, que sabemos que siempre son escasos, ¿no? Pues bien, sobre esta materia he tenido la ocasión de ver un caso en concreto que fue sometido a un informe y como yo creo que se acomoda bastante al supuesto que nos está planteando que la persona que ha realizado esta pregunta, pues voy a señalar qué es lo que nos dijeron, qué es lo que pasó allí, ¿no? Bueno, pues los auditores señalaron básicamente que en la lista de verificación que hacía la administración, nosotros, pues no había ninguna pregunta sobre la ausencia de conflicto de interés. Y ellos, en base a que no habíamos hecho una pregunta a los miembros de la mesa de contratación y señalaban el siguiente fundamento. El artículo 59 del reglamento financiero de la Euratom, que señala que los Estados miembros deben establecer sistemas de control para garantizar el respeto a los principios de buena gestión financiera, transparencia, etcétera. Parece que esto dice mucho. El 32, que exige que los sistemas de control sean capaces de evitar conflictos de intereses, ¿vale? Ya vamos entrando en materia. Y el 57, que se limita a decir cuando estamos ante un conflicto de intereses y que no voy a reproduciros porque básicamente lo que dice son cosas que todos sabemos porque están en nuestro ordenamiento cuando se da un conflicto de intereses. Es importante que ellos mismos hablaban de que la comisión está facultada para adoptar actos delegados, en función de eso que decía el propio reglamento, para actos delegados de conformidad con el artículo 210 para señalar cómo hay que actuar delante de un conflicto de interés. Entonces, bueno, algo habrá dicho la comisión cuando esta gente se atreven a decir tanto. Sin embargo, ya llamaba la atención el hecho de que no nos hablasen de eso y se pusieran a hablar de la jurisprudencia de la Unión Europea, que por cierto, sobre este caso, la jurisprudencia es solamente una sentencia, y además
que no, como luego veremos, no tiene nada que ver, pero ellos sacaban un poco de contexto una afirmación de la sentencia en la que sería: el poder adjudicador debe determinar la existencia de posibles conflictos de intereses y tomar las medidas apropiadas para prevenir y detectar conflictos. Y ellos decían, la medida apropiada es una declaración. Como tú no has hecho declaración de conflicto, te voy a cascar la correspondiente, bueno, iba a decir una sanción, que no es una sanción exactamente, porque ya sabéis que las minoraciones no tienen esa consideración. Pues bien, lo primero que cuando nos vemos delante de esta cuestión es plantear, creemos que los verificadores un poco han confundido lo que es el control con la verificación. Entonces nos vamos a lo que dice el reglamento 966-12, que es el reglamento financiero, y efectivamente se distingue, por un lado, el control, como cualquier medida adoptada para garantizar la seguridad razonable con respecto a eficacia, eficiencia, economía, conflicto de intereses. Es decir, el tener un conjunto de normas que aseguran que se va a hacer ese control. Y luego está el control propiamente o la comprobación, que es un control concreto. Pues bien, se impone por las normas del propio reglamento financiero que ellos han citado en la existencia de un sistema de control, pero no de una verificación concreta. Y menos que esa verificación fuera una declaración de que no se tiene conflicto de interés. Es verdad que podemos decir, hombre, los estados tienen que establecer un sistema de control y tendrán de alguna manera que controlar. Pero también y esto para mí era lo fundamental, en este caso además los verificadores extranjeros, porque nos mandan un informe en inglés, esta es una verificación que se ha hecho extranjero, pues nos dicen esta serie de cosas que no cuadran bien con nuestro sistema de función pública, como veremos. Y claro, es que los sistemas de función pública de tantos países son muy diferentes al nuestro. Y yo creo que ahí está la clave de esta confusión. En nuestros casos, en las administraciones, pues fundamentalmente lo que hay son funcionarios y en todo caso empleados públicos, ¿no? Y entonces digo, pues vamos a ver ¿cuál es el régimen de estos empleados públicos? Bueno, pues el régimen de los empleados públicos, y son muchas las normas. En primer lugar, el Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 52, señala cuáles son los deberes de los empleados y habla de objetividad, de neutralidad, de responsabilidad, de honradez. Ya. Lo digo porque esto es una ley y establece un código de conducta. Es que luego voy a hacer referencia a un documento que le atribuyen a la comisión y que ni siquiera es de la comisión, y ya lo quiero dejar dicho, en el que hablaban de que sería conveniente tener un código de conducta, pero elaborado un poquito por el órgano. Nosotros lo tenemos en una ley. Es más, el artículo 53 señala cuáles son los principios éticos, y respecto a los principios éticos dice pues que la actuación de los funcionarios debe perseguir los intereses generales, que debe actuar con imparcialidad en función del interés común, al margen de cualquier factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares. Pero también dicen en el punto 5 que se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan interés personal, así como de toda actividad pública o privada que suponga un riesgo de plantear un conflicto de interés. Ya se está hablando directamente de conflicto de interés. Hablan de no contraer obligaciones económicas, etcétera, que puedan suponer un conflicto de interés. No aceptarán ningún trato de favor, etcétera, etcétera. Es decir, que... Darío, perdona, ¿nos podrías decir un poco la conclusión, por ir resumiendo, qué habéis informado o qué habéis visto, la conclusión? Bueno, pues si sigues viendo el régimen jurídico de los empleados públicos, te das cuenta de que todos ellos están sometidos a este deber de abstención, pero no solamente eso, sino que se establece una obligación por parte de los empleados públicos de hacer la declaración de las circunstancias cuando se da una causa de abstención, y se establece también la posibilidad de recusación por parte de cualquier persona. Es decir, que tenemos un sistema que permite luchar contra, prevenir la existencia de conflictos de intereses. En este sentido, el artículo 64 de la Ley 9/2017 no aporta nada, el de lucha contra la corrupción y prevención del conflicto de intereses, y no hay en principio no había ninguna obligación legal. En este sentido, lo único que hemos visto es que en la doctrina, por ejemplo, que Campos Acuña pues habla de que es el modo más frecuente de cumplir el deber de prevención es a través de una declaración de conflicto, pero esto no quiere decir que sea obligatorio. De hecho, solamente hay una ley, que es la de Aragón, en la que se recoge esta obligación, y entendíamos en principio que en este marco normativo no cabía. Luego se planteó, y aquí es donde viene el núcleo de la cuestión, voy a resumir mucho, es que hay una guía práctica para la detección de los conflictos de interés de los procedimientos de contratación pública, que es la que utilizan los verificadores. Y en esa se dice que hay que pedir la declaración. Ese es el problema, que los verificadores están actuando con esta guía. Bien,
pues yo no voy a explicaros mucho de la guía, pero sí que os voy a decir que en la primera página hay una cláusula de exención de responsabilidad sobre ese documento en el que se dice, eso lo han elaborado un grupo de expertos de Estados miembros de la comunidad. Bueno, esos expertos no pertenecen a todos los países, la mayoría de países del este. Además, está como la comisión lo que hace es quitarse un poquito en medio, como dice, esto no lo hemos hecho nosotros, y dice, las presentes directrices se entienden sin perjuicio de la legislación nacional, de la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal General e incluso de lo que diga la Comisión. Y más adelante, directamente, en el punto 3, dice que no vincula jurídicamente a los Estados, por lo cual no hay norma comunitaria que nos obligue, no hay norma nacional que nos obligue. Ahora bien, dado que es una situación que se reproduce, bueno, finalmente se analizaba cómo la sentencia esta no tenía nada que ver. Brevemente deciros que la sentencia se refería a un caso lituano en el que alguien había denunciado que había un conflicto de interés y el órgano de contratación no hizo nada. Es decir, no es que hubiera una declaración o no declaración, sino directamente que es que no hicieron nada, ¿no? Y es una sentencia muy interesante en el sentido de que una vez que se denuncia, lo que deja claro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que la carga de la prueba se invierte y debe ser la administración la que debe probar que no había ese conflicto de intereses. Bueno, pues con todo esto lo que se concluye es que, en principio, no es necesaria esa declaración porque uno de los principios que establece el artículo 33 del reglamento financiero a la hora de señalar cuáles son los controles, dice, hombre, tienes que tener en cuenta los gastos y la ineficiencia que produce, la lentitud, con las ventajas que supone. Oiga, pues el hecho de que una persona que ya está obligada desde el principio a declarar que es incompatible, ahora tú le obligues a decirlo, pero si ya está obligado, el que lo diga ahora en un papel no aporta nada. Desde el punto de vista práctico, lo que se apunta es, bueno, para evitar estos conflictos, como ellos piden una comprobación, la comprobación puede ser que el órgano de contratación haga una declaración de que ha comprobado que ninguno de los miembros de la mesa ha presentado una declaración, una abstención, con lo cual se entiende que ya hay comprobado el conflicto de intereses. En definitiva, respondiendo a la pregunta, entiendo, 1, no hay modelo. 2, esto de la comisión no es obligatorio. ¿En qué tiempo? En el que dé ellos la gana. Y finalmente, pues que para evitar problemas se puede intentar pues una solución como la que he dicho, u otra, que hay otros órganos de contratación que lo que hacen es que el presidente o presidenta de la mesa de contratación, antes de iniciar, dice que le ha hecho una pregunta a cada uno de los miembros y recogen el acta que los miembros manifiestan que no tienen ninguna incompatibilidad. Muchas gracias, Darío. Muchísimas gracias. Israel, creo que hay una pregunta, ¿verdad? Sí. Para 3 o 4 encuentros simultáneamente, la verdad es que lo que sabes de estas cosas. Hay un par de preguntillas muy concretas. Una es sobre el Real Decreto que ha salido publicado ahora. Preguntan si un procedimiento ya estaba en fase de adjudicación, aunque no hubiese sido tramitado de manera electrónica, si se podrá adjudicar definitivamente una vez que se subsane el adjudicatario provisional, o sea, si se le puede dar continuidad al procedimiento en base a este Real Decreto, a ver qué pensáis vosotros. Y luego después, os pido que seáis breves, porque luego después hay otra pregunta respecto al reequilibrio presupuestario, al reequilibrio económico de las dos, eso. Un turno de preguntas para cada uno y ahora vamos a la siguiente, ¿vale? Vale. Bueno, pues voy yo con la primera y le dejo la siguiente. La otra, Isma. Muy bien. Pues nos habíamos cruzado, había dicho yo lo mismo. Ah, bueno, como queráis. Como quieras, yo es como estaba un poco relacionado con lo que estaba hablando, venga, ¿sabes? adelante. Si quieres, vamos, yo en mi opinión, es que perdona que tenía el micro silenciado. En mi opinión, o sea, un procedimiento que ya estaba iniciado, lo que no puede es, y sobre todo si tenés un adjudicatario o está en fase de presentación de proposiciones, lo que no puedes es transformarlo en una licitación electrónica. Porque tendrías, digamos, que ir hacia atrás y rehacer los pliegos y cómo presentar ofertas, etcétera, etcétera. Pero sí que puedes, utilizando los medios que establece las excepciones a la paralización de los plazos, activarlos, siempre que se considere que es de interés general, siempre que se considere que es un servicio esencial o que cuente con el consentimiento de los participantes. Yo entiendo que sí que puedes continuar el procedimiento. Yo no sé si los demás estáis un poco de acuerdo o no, pero yo he visto además situaciones de ese mismo tipo a lo largo en la Junta de Andalucía. Hay varios procedimientos, por supuesto, que se han reactivado, digamos. Sí, las excepciones están para utilizarlas. Exactamente. La resolución motivada y...
¿Quiere aportar algo más, Darío? Bueno, pues no, pues simplemente es que ya está dicho. Yo, bajo mi punto de vista, creo que se podían haber hecho muchas más cosas de las que se han hecho porque las excepciones son amplísimas, pero ahora Sí. todavía son más amplias con lo de la tramitación electrónica. Entonces te hago a ti la pregunta. La pregunta que tiene preocupado y además a todo el mundo de la contratación ahora mismo, eso en resumen serían los reequilibrios presupuestarios, ya sea de las concesiones, de los patrimoniales, de los servicios, etcétera. Lo que se plantea habitualmente es que qué posibilidades veis vosotros de readaptación del equilibrio presupuestario, de reestudio del equilibrio presupuestario e incluso llegando a la exención de los posibles cánones o de los posibles precios que se puedan hacer. O sea, ¿qué pensáis de esto? Bueno, es que el reequilibrio, o sea, la posibilidad de reequilibrio es muy amplia. ¿Se darán o no los requisitos? Pues que dependerá un poquito de cada caso en concreto. Es verdad que lo que tenemos es una situación genérica, ¿no? El COVID, en términos generales, se puede considerar como fuerza mayor. Si no el propio COVID, el hecho de que se hayan tomado unas medidas que suponen el cierre, etcétera. Pero claro, ya descenderá al caso concreto, pues dependerá de cada uno, porque es posible que alguna no haya sido afectada en la misma manera. No sé, depende muchísimo, ¿eh? Efectivamente, es que para que haya un reequilibrio, ¿verdad, Darío? Tiene que haber una ruptura importante, esencial en lo que es la concesión, y las concesiones normalmente son a muchos años. Efectivamente, a muchos años, pero no solo eso, sino que además puede que haya concesiones que no hayan sufrido o que en las que, como tú dices, la duración es tan grande que esto sea un bache que luego pueda recuperar. No sé, evidentemente la situación de reequilibrio está ahí para utilizarla. ¿Hasta dónde va a llegar? Depende de las circunstancias de cada caso. No se puede hacer un pronunciamiento general. Yo he visto situaciones en las que ha habido una suspensión total y absoluta y que probablemente vaya a afectar a todo lo que es el tiempo, porque sean concesiones que podemos decir que están efectivas varios meses al año, y en los que ha habido una paralización total y absoluta y tiene un impacto importante, y otras a lo mejor que en el ámbito sanitario, pues evidentemente ahí no se han visto muy afectadas, con lo cual estoy con Darío en que hay que estar al caso concreto. Vale, pues si os parece os voy a hacer otra preguntita, que sepáis que somos 100 conectados, que hemos llenado la sala y que ha habido gente que no ha podido entrar, pero bueno, como esto se graba, pues se podrá ver posteriormente. Seguimos con una preguntita para Inmaculada. Antonia María Gómez nos preguntaba sobre cómo racionalizar el uso de los contratos menores. Ella hacía alusión a los contratos abiertos, simplificados y supersimplificados, pero bueno, luego están las técnicas de racionalización. Inma, ¿qué te parece? ¿Qué quieres comentar? Pues mira, hace no mucho estuve revisando por diversos motivos la memoria anual de contratación nuestra, y es verdad que sigue habiendo un uso muy elevado de contratos menores. Podemos decir que si nos vamos al importe, el 25% del importe más o menos que se licita en Junta de Andalucía se realiza a través de contratos menores, y eso es un importe muy elevado. Si nos vamos a número de expedientes, que hombre, eso no es medible porque un contrato, hay que sumar muchos contratos de 15.000 euros, por así decirlo, para llegar a un contrato después abierto que que vaya varios millones, ¿no? Pero por número de expedientes nos vamos a un 90%. O sea, hay muchísimos contratos, se hacen muchísimos contratos menores. Y yo el primer elemento que considero esencial para ir eliminando los contratos menores es la planificación, que es uno de los grandes olvidados de la ley de contratos del sector público, ¿no? Hay que planificar, tenemos que conocer qué es lo que hacemos, que en el fondo sí que lo hacemos, y yo creo que formar al personal de las áreas de contratación, que es otro de los elementos, ¿no?, que también establece siempre el tema de la ley de contratos del sector público, y dotarlos de medios, que muchas veces son pocos el número de personas que están en esos departamentos, ¿no? De ahí que a lo mejor no se llega a la planificación que se quiera. Teniendo en cuenta esa planificación, podemos irnos, por supuesto, a los abiertos simplificados, abiertos súper simplificados o a los procedimientos abiertos simplemente. Pero como bien tú apuntabas, hay otro tipo de técnicas que son las técnicas de racionalización
que yo creo que pueden ser muy interesantes en este ámbito. Es cierto, nosotros tenemos un apartado específico y una línea de trabajo que es la racionalización y centralización de la contratación en la Junta de Andalucía, y es cierto que es un trabajo bastante complejo. En una organización como la nuestra, que es muy extensa desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de población a la que asistimos y de todos los órganos de contratación que tenemos, cada vez que vas a acometer un trabajo que pretendes que dé servicio a todo ese entramado, se requiere un análisis muy exhaustivo de las necesidades, de qué es lo que se está haciendo actualmente, un análisis de mercado de mucho detalle, de precios y etcétera. Pero yo creo que después da su fruto. En ese sentido, nosotros en la Junta de Andalucía utilizamos básicamente dos técnicas, ¿no? Uno serían lo que son los acuerdos marco y otros son lo que nosotros llamamos contratos centralizados. Los contratos centralizados son aquellos en los que, digamos, un organismo contrata directamente para toda la administración y así os puedo poner como ejemplo, pues por ejemplo, los contratos de seguro. Nosotros tenemos muchos contratos de seguro como el aseguramiento de edificios administrativos o de vehículos, de embarcaciones, el seguro de accidentes del personal. En ese ámbito tenemos muchos seguros que lo contratamos directamente y abonamos desde la Dirección General de Patrimonio y da cobertura a toda la administración de la Junta de Andalucía, asegurándonos además de que todos tienen las mismas coberturas. Hay otros ámbitos que a lo mejor hemos decidido no ir a una contratación centralizada, que también tiene una gestión muy compleja, sobre todo teniendo en cuenta el volumen, digo, al que asistimos, que son los acuerdos marcos. Entonces hacemos habitualmente acuerdos marcos de homologación, como por ejemplo la homologación de material de microinformática y periférico. Entonces determinamos con el responsable en materia de política informática, que en nuestro caso es la Dirección General de Transformación Digital, cuáles son las necesidades que además se adecuen a los desarrollos informáticos que estamos llevando, y damos un catálogo para que cada órgano de contratación, con cargo a su presupuesto, pueda ir comprando. En ese sentido, sí os quiero destacar que precisamente en este momento de confinamiento hemos puesto en producción una nueva web de contratación centralizada de la Junta de Andalucía, que está dentro del portal de la Junta de Andalucía, por si queréis bichear un poco. Y también comentaros que no siempre utilizamos estas dos técnicas de manera separada. Un ejemplo en el que hemos combinado las dos y que creo que puede ser interesante, sobre todo para aquellos que son de otras administraciones, por si les puede interesar, ha sido el contrato de electricidad. Nosotros hemos hecho un contrato de electricidad en el que ya teníamos un acuerdo marco anterior, con lo cual ya habíamos racionalizado, pero que daba lugar a 1.500 contratos basados, ¿vale?, en ese acuerdo marco. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un acuerdo marco, ¿vale?, de Redeja, precisamente, que por aquí Roberto está diciendo Redeja, efectivamente, un acuerdo marco de Redeja, y en base a ese acuerdo marco hemos hecho a su vez un contrato centralizado que da cobertura a lo que es Junta de Andalucía, delegaciones, agencias administrativas, agencias de régimen especial, y ahora para el resto, que son las entidades que tienen contabilidad presupuestaria, ¿vale?, y nosotros podíamos controlar. Y el resto ha hecho un contrato cada uno. Esto ha dado lugar a 60 contratos. Hemos pasado de 1.500 contratos a 60, con lo cual es mucho más controlable. Y a su vez hemos jugado con diferentes fases, porque ese centralizado no tenemos centralizado el crédito, sino que hemos hecho que la autorización y la disposición del crédito sí lo hemos hecho directamente desde la Dirección General de Patrimonio, pero con lo que es, por ejemplo, el pago, para que cada cual se responsabilice, ellos han mantenido el crédito y tienen que ir pagando contra ese AD que hemos podido hacer nosotros. De manera que mantenemos la corresponsabilidad de todo, y además hemos metido, por supuesto, cláusulas medioambientales, porque es 100% de origen renovable la electricidad que se está utilizando. Pues no quiero demorarme más, porque por ahí había algún otro contrato que es interesante que tenemos suspendido ante el Tribunal de Recursos, pero bueno, como hay poco tiempo, en otra ocasión lo dejamos ahí para comentar. Gracias, Inma. Os ruego que seáis breves porque hay varias preguntas, entonces así podemos darle cabida a más preguntitas, ¿vale?
Darío, te paso una pregunta que formula Rafael Bellido Añón, que es sobre los criterios ecológicos para la adjudicación de contratos. Dice que el peso que han de tener frente a otros criterios, como el precio, cuáles serían estos criterios ecológicos. ¿Nos das alguna idea? Bueno, los criterios, los ecológicos y los medioambientales, son criterios que la ley nos obliga a utilizarla o dice que deben estar presentes a lo largo de todo el proceso de contratación. Yo estoy viendo que aquí se centra en la utilización como criterios de adjudicación, porque habla del peso que deben de tener. Bueno, pues el peso que deben de tener va a depender de cada una de las contrataciones, porque no nos debemos olvidar, esto lo repito en cada intervención que hago en el foro y en casi en cada corrección. No corrección, sino cuando tengo un intercambio con los alumnos a través del foro, que para mí el elemento más importante de todo el expediente administrativo es la memoria. Y dentro de la memoria, la definición de la necesidad. Lo digo porque en función de lo que necesitemos, estará justificado que tengan más o menos peso ese tipo de criterios. Señalar, por otro lado, que la utilización de los criterios medioambientales y sociales tienen un requisito esencial y que no es fácil de cumplir, que es el de la relación con el objeto del contrato, que supone cumplir dos cosas, según la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales de contratos, que es, por un lado, que esté presente en todo el proceso de fabricación de lo que estemos comprando, del servicio, tanto desde sus orígenes hasta que se elimina. Por tanto, ahí es fácil, digamos, encontrar la relación. Pero la otra es que sea verdaderamente un criterio de valoración. Y para ello, los tribunales lo que exigen es que se valore, que sea posible comparar sobre esos criterios una oferta con otra. Los criterios medioambientales, que es lo que estamos preguntando, pues normalmente ello puede ser más fácil. Y por eso hay más criterios medioambientales que sociales y es más fácil incluirlos como criterios de adjudicación. Pero los criterios sociales es muy difícil y de hecho hemos visto que se han venido abajo muchísimos pliegos en los que se han puesto como criterios, como por ejemplo el que se dé un mayor tiempo para se mejore la conciliación de las familias, o que les dé un mayor número de vacaciones, que les paguen más a los trabajadores, que se contraten, por ejemplo, a determinados colectivos. En todos esos casos, lo que ha dicho el tribunal normalmente, excepto en una resolución, es que esto no permite comparar una con otra y decir que una es mejor. El hecho de que un trabajo lo haga una persona que tiene 2 días más de vacaciones no significa que la prestación que hace una empresa que no le da esos 2 días sea peor. Pues bien, sin embargo, esto en el ámbito de la contratación aplicado a los criterios medioambientales todo es más fácil porque es un poquito más objetivo. Por tanto, es más fácil utilizar los criterios medioambientales que los sociales. 2, como criterio de adjudicación hay que cumplir esos requisitos. 3, si no lo podemos cumplir como criterio de adjudicación, nos quedaría meterlo como condición especial de ejecución, en la que tiene que estar vinculado materialmente al objeto, pero ya no hace falta que se compare. Y en cuanto al peso, pues que hay que estar a lo que sea el contrato y a la necesidad. Hay que pararse mucho a definir bien la necesidad. Gracias, Darío. Lo hemos visto en el debate de las cláusulas sociales en el foro, uno de los más activos porque generalmente plantea muchísimas dudas. Hay varias preguntillas, por ejemplo, hay una de Eugenio Hinojosa que pregunta sobre los sistemas dinámicos de adquisición en la Junta de Andalucía, si se están haciendo, si hay alguno que dice que no ha encontrado referentes históricos en el perfil de contratación. Inma, ¿qué me dices? Pues mira, alguno hay, pero yo los cuestiono, porque como hemos comentado antes, los sistemas dinámicos tienen que ser electrónicos y nosotros no disponíamos de plataforma electrónica en la que presentar, por lo tanto, difícilmente podía utilizarse, pero creo que si miras en Canal Sur, sí que aparece alguno, porque yo estuve en su día bicheando y tal, y aparece alguno. Yo no conozco el procedimiento en sí, pero había alguno que sí estaba catalogado como sistema dinámico. Y luego pregunta AST, era Diana, preguntaba sobre la potestad de autoorganización. El artículo 31.3, la cooperación entre horizontales, ¿qué pensáis de ello, la compra pública horizontal? ¿Quieres contestarlo de ello? Bueno, pues yo considero que es una cosa, la contesto, considero que es más bien una cuestión de una decisión,
una decisión política de decidir cooperar con otros, más que nada, jurídicamente no plantea ningún problema, ¿no? El instrumento previo en el que se determine la colaboración y luego la ley es bastante clara. Nosotros la hemos utilizado en la universidad para determinadas cosas, sobre todo para trabajar con fundaciones, temas de auditoría, auditorías conjuntas y utilizar sistemas transversales para todos nuestros medios propios. La hemos utilizado en varias ocasiones. Lo que sí hay, perdón, lo que sí hay es un límite, ¿no? Porque yo me encontré con un caso en el que se nos exigía desde un órgano de control que sustituyéramos un convenio de colaboración por un contrato conjunto. Claro, es que un convenio de colaboración con muchas particularidades y con muchas cautelas se puede realizar con una entidad privada, pero una entidad privada que no está sometida a la ley de contratos y que además no tiene potestades contractuales, no puede participar en ese sistema del artículo 31. Entonces, con ese límite yo creo que depende un poco de la voluntad de los órganos políticos de llevar a cabo esta colaboración. Hombre, me parece que los principios de eficiencia, de economía y tal nos obligan a caminar por ese camino. Nosotros le llamamos contratos multigestores, habitualmente. Muy bien. Aunque puede haber un gestor nada más. Sí, pero en la práctica suele haber más de uno. Bueno, pues nos dicen que podemos extendernos 15 minutitos más debido al éxito de esta convocatoria, que tenemos 100 participantes y además activos. Entonces, pero por favor, ser breve en las contestaciones. Inmaculada, Eugenio Hinojosa pregunta por la prórroga de los contratos menores en estado de emergencia. Y si te parece, puedes conectarlo con la suspensión, si la suspensión de los contratos implica una ampliación de los plazos de ejecución. Vale, pues mira, con el tema de la prórroga y los plazos de ejecución de los contratos menores ya se pronunció la Abogacía del Estado, creo que es un informe que hay, en la que decía que no había ningún problema. Los contratos han estado suspendidos y, por lo tanto, pueden prorrogarse y ampliarse y, en consecuencia, llegar, digamos, a más del año si fuese su limitación. Y con respecto al tema de la ampliación de los plazos de ejecución, me parece interesante porque, además, nosotros estuvimos analizándolo a la hora de las implicaciones económicas de una medida que tenemos aquí en Andalucía, que es el adelanto en el pago como un abono a cuenta en los casos de la indemnización de las suspensiones, ¿no? De concreto, así rápidamente. O sea, nosotros hemos visto en el caso de un contrato de resultado, como por ejemplo puede ser una obra, creo que es evidente y prácticamente ninguno nos planteamos que cuando hay una suspensión del plazo de ejecución, ese mismo plazo se amplía. Y en las obras, además, estábamos prácticamente habituados que cuando eso sucedía, se producía. En las concesiones, me parece que es el artículo 29, no sé si el 6 o el 8, también lo contempla expresamente y efectivamente se puede ampliar como una de las medidas de reequilibrio económico el plazo. Entonces, donde más duda nos planteaba era precisamente en los contratos de servicio o de suministro de prestación continuada, ¿no? Si yo tengo un contrato que he suspendido, que terminaba el 1 de julio, ¿se amplía el plazo? Nosotros hemos entendido que no. Lo estuvimos consultando también un poco con Gabinete Jurídico, con nuestra intervención general, y entendemos que no implica una ampliación del plazo. Si tú no llegas a formalizar el siguiente contrato, para eso, precisamente, toda la normativa que hemos ido sacando, puedes prorrogar sí, y además nos han quitado el requisito del artículo 29, creo que es, que decía que teníamos que haber publicado X meses de antelación, ¿no? Ahora mismo ese requisito no juega. Y para que veáis además por qué nos motiva sobre todo esto, es que nosotros estamos utilizando el mismo crédito del contrato para pagar ese adelanto a la indemnización que nos pueden pedir posteriormente, con previa justificación de los gastos y una justificación ya toda la que consideremos en el momento final, digamos, de liquidación de la indemnización. Y esa es la opinión que tenemos al respecto. En unos casos sí, en otros no. Perfecto. Pues otra pregunta para Darío. A ver, Baldomero Fernández nos comenta que los encargos a medios propios personificados, bueno, pues cómo se utiliza correctamente esta figura, cómo
evitar que se realicen tareas propias de los funcionarios? Vale, bueno, empezando por esto último de tareas propias de los funcionarios. Habría que definir cuáles son las tareas propias de los funcionarios. Entendemos que aquellas que suponen ejercicio de potestades, aunque el Tribunal Supremo lo ha ampliado, y no solamente las que suponen el ejercicio material del imperium, cuando uno se sobrepone y está en un plano de superioridad sobre el particular, sino todas aquellas que requieren una especial objetividad, etcétera, etcétera. Bueno, pues respecto a estas funciones, es que en principio pues no se pueden externalizar, así que como no se pueden externalizar, tú no puedes mandársela a un privado cuando hagas un encargo de ejecución. Si vas a hacer un encargo de medio propio, ese medio propio deberá ser de los que, conforme a su régimen jurídico, tiene funcionarios para poder ejercer potestades, porque si no, no sería posible. Y después, en cuanto a la correcta utilización de esta figura, hombre, yo creo que aparte de los requisitos que vienen en el artículo 32, y que como nuestros contertulios están haciendo el mock y lo van a ver perfectamente, yo me voy a referir a algo que es un poquito como, digamos, la esencia o la discusión final, ¿no? Y es la necesidad que, conforme al artículo 86 de la ley de contrato, perdón, de la ley de régimen jurídico del sector público, hay de que se justifique la necesidad, la rentabilidad económica, o sea, que con carácter se justifique que se atiende, se hace un encargo a medio propio en vez de un contrato de acuerdo con la rentabilidad, la seguridad pública, la urgencia, ¿no? Y que esto ha dado lugar a una posición que no es pequeña de la parte de la doctrina y de los tribunales, en el sentido de que digamos, el encargo a medio propio es como algo excepcional, que tú tienes primero que contratar y que si no puedes contratar, entonces haces. Yo disiento de esto. Hace muy poco salió una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2019, donde literalmente dijo que habida cuenta de la controversia jurídica y de la inseguridad jurídica que había, porque se estaba intentando imputarle a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia el hecho de que ellos habían dicho que esto era una cosa excepcional, que solamente se podía utilizar, pues dicen abiertamente que ellos sobre eso no tienen opinión, que eso es una cuestión de los propios estados, con lo cual en principio no es una imposición comunitaria, pero nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 86, lo impone y supone dos requisitos. Uno, que cuando tú vas a crear el medio propio, ese medio propio, en términos generales, cumpla con estos requisitos. Y dos, que cuando vas a hacer el encargo, en ese encargo en concreto, se dé estas circunstancias de mayor rentabilidad económica de hacerlo por un encargo. Cuando a mí me dijeron, y esto es excepcional, esto no veo que sea excepcional, es más, no sé para qué se ha dicho, porque el principio de eficiencia y de economía existe de siempre. Y evidentemente, cada vez que voy a hacer un encargo, tengo que ver si me es más barato un contrato. Pero es que cuando voy a hacer un contrato también me tengo que ver si es más barato un encargo. Porque es una aplicación del principio de eficiencia. No sé si con eso he contestado, por un lado, a cuál es el punto esencial de la utilización de los encargos a medio propio, y por otro lado, el problema, la otra cuestión que he planteado, no me acuerdo el nombre de quién lo ha hecho. Israel, ¿nos das paso a las preguntitas del chat? Hay un par de preguntas del ámbito de la Junta de Andalucía. La primera la realiza Salva y luego la realiza 397266. La primera de Salva dice que si hay novedades en la Junta de Andalucía para facilitar los trámites telemáticos a las empresas relacionadas con las licitaciones, ya sea, como por ejemplo, yo sé que la Junta ha habilitado el tema de la garantía definitiva y pues se pueden consultar directamente desde las mesas o incluso los bastanteos de poder por medios telemáticos. Pues, mira, la novedad última que tenemos es relativa a los seguros de caución y los avales. Nosotros, para las garantías que eran en efectivo, llevamos mucho tiempo que se podían constituir de manera telemática, ¿no? Y ahora, hace unos días, no hace mucho, hemos empezado a dar esa posibilidad de constitución también telemática, pero en los seguros y para los avales. Sí es importante que, sobre todo aquellos que participáis en mesa, que tengáis en cuenta
que hay un elemento que nos puede confundir. Ese tipo de garantías tiene, vamos a decir, dos fases, ¿vale? Estamos acostumbrados a que cuando nos viene el modelito 801, no me acuerdo exactamente cuál es, un 800 algo, de las garantías, y como tiene un pie de firma electrónica, pues eso que ya está constituida en la caja de depósito y listo. Y en esta ocasión llevan como dos fases, porque hay una presentación del modelo, creo que es el 803 o 804 del seguro del aval, y se presenta telemáticamente junto con el documento, ya sea aval o seguro, que la caja de depósito tiene que verificar. Entonces, cuando tú presentas telemáticamente ese modelo 800, vamos a tener un cajetín con una firma electrónica, pero con una diligencia que dice que esa constitución no será válida hasta que no se haya verificado. Y una vez que la caja de depósito verifica esa doble documentación, esos dos documentos, va a expedir un modelo, creo que era el T00, que lo firma la Dirección General de Tesorería, todo de manera electrónica, y que eso es ya que una vez que se han validado los dos elementos, te confirma que está constituida la garantía. Y de hecho, la semana pasada, me parece que estuve hablando con la Dirección General precisamente de Tesorería para que tuviéramos en cuenta que no nos llevemos, porque muchas veces en las mesas, vamos a veces cuando son, hoy hablaba con Fomento y me comentaba que tenían una licitación con más de 50 empresas, ven la firma electrónica y dice, vale, tiene la firma electrónica, es como el sello, venga, el siguiente. Y entonces, para que la inercia no nos deje llevar, porque estamos acostumbrados a que, como siempre era mediante efectivo, pues que sepamos que hay que revisar esas dos cosillas. Y Darío, respecto al bastanteo de poderes, ¿qué me puedes decir tú? Pues puedo decir poca cosa. Una que precisamente ayer, en unos encuentros que organiza la Universidad de Valencia sobre el COVID y el derecho público, intervino el jefe del área de consultivo, que él mismo le planteó a la representante del Gabinete Jurídico de Cataluña que qué estaban haciendo con los bastanteos. Allí es que tienen un registro electrónico de bastanteo, de apoderamiento y tal, y entonces lo están haciendo electrónicamente. Nosotros carecemos de él. Y yo sé que la actividad está centralizada en los servicios centrales y que de alguna manera, sin rebajar la seguridad jurídica, están siendo de alguna manera flexibles, pero van caso a caso, es una cuestión muy casuística. Muy bien. Y luego una pregunta respecto a cómo pueden participar la administración local en la licitación FPE de la Junta de Andalucía. FPE. FPE. No sé. Desconozco qué es FPE. F de Francia, P de Pamplona, E de España, de la Junta de Andalucía. Es que muchas veces FPE utilizamos como fondos europeos, pero FPE no... formación profesional para el empleo, ¿no? Nos están poniendo. Oh, Belén. Sí. Sí, formación profesional para el empleo. Vale, ¿tú habías estado con algo de eso, Darío? Con la Bueno, no, pero no sé si... Esto debe ser porque, verás, como antes la formación profesional se llevaba a través de convenios, los convenios no hay ningún problema en celebrarlo con ayuntamientos o, en su caso, con empresas. Claro, una vez que se ha optado por el sistema de vamos a acabar con los convenios, vamos a hacer contratos, se plantea el problema de si esos ayuntamientos que no son empresas pueden participar en la licitación. Pues la verdad es que es una pregunta interesante y que habrá que ir estudiando. No tengo tan... Hombre, nosotros habitualmente utilizamos siempre como la máxima de yo contigo puedo hacer o contratos o convenios, pero no las dos cosas, ¿no? Es un poco el principio básico que solemos hacer, pero es verdad que nunca nos hemos planteado una situación de contratar con un ayuntamiento. Normalmente son con universidades, con... pues yo creo que va a plantear una cuestión jurídica que va a haber que estudiar en profundidad porque evidentemente es que esto se debería resolver en el marco de un convenio, que es lo normal, como ha dicho Inma, pero como hemos optado porque no va a haber convenio, sino que se va a contratar, a la vez está quedando fuera del contrato los ayuntamientos. Bueno, el ayuntamiento en sí, ¿no? Quizás sí, pero muchas veces los propios ayuntamientos tienen empresas públicas. Si es a través de empresas, no van a estaríamos en otra situación. Bueno, habría que ver también lo que dice el pliego, pero vamos, en principio es una cuestión de difícil solución, ¿no?
A mí lo único que se me ocurre a priori sería que un ayuntamiento es complicado que licite, pero que si tiene una empresa pública municipal que se pueda dedicar a la formación o a tal, quizás, pero como dice Darío, habría que estudiarlo más en detenimiento, conocer los pliegos, la situación y el caso Pues, un poco más concreto, ¿no? sabemos que las empresas públicas no pueden participar en nuestra propia licitación, pero siendo de un ayuntamiento, esa sería la vía, ¿no? Yo supongo que, pues entonces, como contestación le podríamos decir que quizás a través de la empresa pública de ese ayuntamiento. Pero habría que estudiar el pliego y Hombre, y tal, ¿no? habría que ver si en el objeto contractual de la empresa Por está supuesto. eso. El objeto social, a qué te dedicas, en fin. Sí. Me plantea José Antonio Trancón una duda que le iba a dejar casi para el final ya, para que Pilar pudiese hacer el resumen, y eso plantea la situación de una empresa que ha entrado en ERTE y durante la desescalada pues se dan las condiciones para poder levantar la suspensión. Entiendo, la pregunta es un poco particular, la voy a tratar de explicar. Entiendo por la pregunta que llegamos a un momento de suspensión del procedimiento, debido a esa suspensión del procedimiento, la empresa declara un ERTE y ahora se da la condición para que se pueda levantar la suspensión porque se puede ejecutar el contrato, no habría la cláusula de imposibilidad de ejecución. Pregunta si habría conflicto, que si los trabajadores adscritos a ese servicio se encuentran en ERTE. O sea, es un poco rizar el rizo, pero a ver qué le podemos decir. Yo no me he enterado bien, ¿me lo puedes volver a contar, Israel? Te lo voy a contar. Yo entiendo por la pregunta que hace José Antonio, es una empresa que debido a la entrada en suspensión de su licitación, de la que es adjudicatario, ha entrado en ERTE, en expediente de regulación temporal. Entonces ahora, durante la fase de desescalada, se puede dar la condición de que puede empezar a ejecutar el servicio. Vamos a poner, por ejemplo, que no sean los servicios básicos, que no sean servicios esenciales, yo qué sé, pues un servicio de mantenimiento de jardines, por ejemplo. Un servicio de mantenimiento de jardines, entra a la empresa en ERTE y ahora pues se va a poder salir y se va a poder empezar a ejecutar el contrato. Si ese levantamiento de la suspensión no sería incompatible con el estado de ERTE en la que está la empresa, si habría que primero exigirle a la empresa que levante el ERTE o cómo veis juntar las dos cosas, porque juntar el ERTE más el levantamiento de suspensión es complicado. Pues salvo que fuera un ERTE parcial, no sé, de estos en los que también habría que ver un poquito desde el punto de vista laboral, pero salvo que fuera un ERTE parcial en el que no esté afectada toda la empresa y resulta que los trabajadores que realizan ese servicio son los que no estarían afectados o que el ERTE haya consistido no en la suspensión de toda la relación, sino en una reducción de horario y entonces en ese horario pueden hacer, salvo una cosa así, yo entiendo que sí, que no es compatible. Yo tengo un caso parecido, igual a ver si se trata de eso. Era un contratito de obras donde la empresa puso a sus trabajadores en un ERTE y ahora reanudamos. Y entonces me dice el técnico, pero está en ERTE, y digo, pues que lo recupere o que desista, o que diga que no quiere continuar con el contrato. Claro. Pero lo que no puedo hacer es retrasarlo porque a él en este momento no le venga. Claro. Claro, yo también lo sí, o sea, que tiene que levantar el ERTE, incorporar a los trabajadores y continuar con la prestación, exacto. Y pregunta Marta Alba, pregunta si la prórroga de 9 meses, esta prórroga extraordinaria del 463 y posterior desarrollo, si esta prórroga es obligatoria también para las empresas, si entendéis que es obligatoria. No sé, si es para mí, bueno, yo entiendo que es obligatoria, bueno, me parece que literalmente lo era la del 29 anterior y esto lo único que hace es suprimir el requisito de que el órgano de contratación hubiese sido lo suficientemente previsor para empezar con 3 meses de antelación. Ahora no hace falta, por todo lo demás el régimen es el mismo, con lo cual obligatorio para la empresa. Yo también he entendido siempre lo mismo, que era obligatorio para la empresa. Claro. Yo creo que lo único sería que si se ve que el órgano de contratación no licita, entonces la empresa se puede plantar y decir, a ver, yo he prorrogado provisionalmente mientras licitabas, pero si ni siquiera has publicado la licitación, no puede dejar pasar 9 meses así, porque a lo mejor los precios no le interesan a la empresa. ¿No pensáis que tiene que tener buena fe, la administración también tiene que tener buena fe?
La administración tiene que tener buena fe, pero yo creo que eso luego a lo mejor lo puede articular como una responsabilidad patrimonial, pero me parece que no lo va a liberar de la obligación contractual, ¿eh? Mm. No Cuestión lo sé, distinta que a todos nos ha pasado es que la empresa diga que no va y ya después diga tú, bueno, pues ahora me voy a un contencioso con la empresa, pero me quedo sin contrato. Que eso también se puede, se puede dar, pero hombre, es la por las prórroga malas. esta es problemática para las empresas, porque imaginemos un contrato de estos en los que se subroga el personal. Pues el hecho de subrogar a un personal sin saber qué va a pasar con el próximo contrato puede tener problemas luego laborales. Sobre todo está siendo muy problemática en limpieza y seguridad porque los convenios colectivos, los precios han cambiado y entonces las empresas no quieren prorrogar bajo ningún concepto. Ahí es donde se está dando el problema. Exacto. Pero, vamos, yo entiendo lo que dice Pilar. No sé si algún tribunal de contrato llegará, pero me parece que no, que más bien sería un supuesto de responsabilidad, en su caso, de responsabilidad patrimonial. Pero los 9 meses están ahí y bueno, es que además, ¿por qué me vas a obligar a contratar? Dice, mire, yo estoy aquí 9 meses y dentro de 9 meses es que yo la decisión que puedo tomar es que como no puedo contratar, suprimo este servicio y eso lo hago de un día para el siguiente. Claro. Entonces, Es siempre la buena fe, entiendo. Bueno, Pilar, buena pues ya fe. Pues tenemos que ir cortando. Sí. Bueno, pues una pena, ¿eh? Al final, ahora que Y estábamos entrando en calor y éramos cada vez más rápido. es una pena, sí. Pues muchas gracias, Inmaculada, bueno, porque además sabemos que estás Vosotros. ahora súper ocupada, igual que Darío, estáis los dos súper ocupados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Israel, ¿quieres despedirte o hago primero? Tú ya despídete tú. Perfecto. Sí. Yo agradeceros muchísimo la paciencia y la colaboración, por supuesto. Como siempre. Bueno, yo creo que hemos podido responder a varias preguntitas, bueno, por lanzar alguna idea de lo que hemos dicho aquí. Pues nada, cuando yo le he planteado a Inmaculada que ahora ya podemos licitar electrónicamente y por lo tanto los plazos se reactivan y los procedimientos también, pues ha dicho sí, pero tener en cuenta que es una medida adicional, que ya teníamos las excepciones que podemos seguir utilizando los que no licitamos electrónicamente, que son el interés público, el funcionamiento básico de los servicios, etcétera. Luego, pues Inmaculada nos ha dicho que está muy avanzada la plataforma, va a ser una plataforma, parece que, bueno, que va a estar muy bien, va a tenerlo todos y más de los requisitos necesarios. También hemos hablado de la declaración de ausencia de conflicto de interés, que Darío nos ha explicado perfectamente que no ve la obligación legal por ningún sitio. Otra cosa es que si nos lo piden, pues habrá que hacer algún documento de decir que se ha comprobado. Que si se hace, estupendamente, pues mejor. Pero que si no se hace, a ver, es que obligación no existe. Por lo tanto, no hay modelo, etcétera. Luego, también la idea de racionalizar los contratos menores. Nos decía Inmaculada que son el 90% de los contratos, no del presupuesto de contratación, eso lo ha dejado muy claro, pero sí de los procedimientos. La verdad es que es una barbaridad, es una barbaridad. Esto hay que intentar cambiarlo, a mí me parece una barbaridad. Y para eso, bueno, pues tenemos el súper simplificado, tenemos los sistemas de racionalización y como bien apuntaba Inmaculada, hay que planificar. Y si se planifica, se puede organizar todo perfectamente. Luego también los criterios sociales y medioambientales. Darío explicaba muy bien que hay que incorporarlos porque los exige la ley a lo largo del procedimiento, que hay que tener mucho cuidado cuando se incorporan como criterios de adjudicación porque tienen que tener vinculación con el objeto del contrato. Si esa vinculación no existe y no aporta mayor calidad a la prestación, no aporta una mejora en la prestación, no serían correctos, con lo cual hay que tener mucho cuidado en cómo incorporarlos. Tienen menos problemas los medioambientales que los sociales. También hemos comentado que bueno, sobre la suspensión de los contratos, si ello conlleva una prórroga del contrato, y decía Inmaculada, sí, cuando son de resultado, como una obra, sí, se suspende y luego se amplía el plazo pertinente. Cuando se trata de una concesión, pues también se puede llegar a esa conclusión, pero en los servicios y suministros de carácter continuado,
no está prevista esta prórroga, esta ampliación del plazo de contrato, entre otras cosas, porque el crédito lo tenemos limitado. Ese crédito lo vamos a gastar en pagar las indemnizaciones en el tiempo que ha estado el contrato suspendido. Bueno, yo creo que con estas ideas, bueno, respecto a los medios propios, también nos comentaba Darío, que sí que se ha optado en nuestro país porque hay que justificar esta rentabilidad y bueno, él nos decía, a ver, es que, o sea, la economía del contrato hay que justificarla en cualquier contrato, ¿no? Parece que aquí se pide un poco más de lo que se podría pedir según la normativa europea y según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo creo que con estas ideas clave podemos dejar este encuentro, todos encantados de que haya habido tanta participación y encantados con tener aquí a Inmaculada y a Darío y bueno, Israel, que es un gran compañero de viaje. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias a los dos moderadores que han sabido conducirnos, por lo menos a mí. Lo mismo digo. Pues nada, gracias a todos y adiós. Hasta luego. Salud para todos.